El momento de repasar una entrevista que tuvimos con Pablo Nadón. Es un capo, como digo yo, de la traducción, además de ser poeta. Te cuento un poco su biografía. Pablo Nadón nació en Villa Dolores, en Córdoba, en 1963. Es doctor en letras por la Universidad de Córdoba. Hizo estudios de especialización en la Universidad de Florencia y fue profesor durante 6 años en la Universidad de Calabria. Tradujo a Dante Alighieri, a Giuseppe Ungaretti, a Wallace Stevens, a Robert Frost, a Boris Pasternak, entre otros muchos poetas y escritores. También fundó y dirige desde 1997 la revista Fénix, que es una revista de poesía y de crítica, y la colección de libros del mismo nombre para el sello editorial Ediciones del Copista. Tiene muchos libros como poeta y también como crítico de poesía. De hecho, ha tenido un premio muy importante en relación con la poesía italiana, también desde Italia, que se le ha dado ese premio. Es profesor actualmente de la Universidad de Córdoba y también es profesor de escuelas secundarias de su ciudad. Bueno, pasamos a la primera pregunta. La gran curiosidad que yo tenía era ¿cómo llegó él a la traducción? Es decir, ¿cómo llegó la traducción a su vida? Y nos dijo esto. Hola Jorgelina, qué linda pregunta. Diría que llegó tempranamente, en la adolescencia. Yo estudiaba inglés en mi pueblo y en la biblioteca del instituto donde estudiaba encontré una voluminosa antología de la prosa y la poesía norteamericana, compilada por Louis Untermeyer. Todavía me parece ver las tapas azules del libro. Allí di por primera vez con poemas de Poe, Whitman, Dickinson, Eliot, Frost, Pound, Aiken, Lowell, de los mayores poetas modernos estadounidenses, que fueron para mí una verdadera revelación. Pero creo que el gusto o el vicio de la traducción empezó cuando traduje un poema de Pound, de Garrett, La Buhardilla, para regalársela a una chica de la que estaba enamorado. Al fin no tuve la ocasión o el valor de dársela, pero desde entonces ya nunca dejé de traducir poesía. Recuerdo también que por entonces hice intentos de traducir El Cuervo, de Edgar Allan Poe, y Annabel Lee, fascinado por esa musicalidad hipnótica y su dramatismo, así como unas primeras versiones de los Other Poems de Eliot y de la primera parte de La Tierra Baldía. Ahora me gustaría leer esas versiones que lamentablemente he perdido, para ver a qué le daba importancia ese remoto y bisoño traductor adolescente. Bueno, la segunda pregunta pasa justamente por la traducción, es decir, ¿qué tiene que tener en cuenta un traductor para una buena traducción? Hablando de la traducción de poesía. Otra buena pregunta, Jorgelina, y ardua. Antes que nada diría que la traducción de poesía es casi imposible, aunque me haya pasado la vida traduciendo, por parecida necesidad a la que nos lleva a tararear una canción que nos obsesiona, para hacerla de algún modo nuestra, aunque sepamos que nunca vamos a lograr una interpretación con la misma gracia de la original. Robert Frost, el gran poeta norteamericano, observó que poesía es lo que se pierde en una traducción. Y yo creo que es cierto. De todos modos, se intenta que no se pierda todo, de la mejor manera que cada traductor puede, con los mejores recursos que cuenta. Hace algunos años, en una conferencia titulada Diario del Traductor, Venturas y Desventuras de la Traducción Poética,
planteé algunas condiciones deseables en el traductor, que a lo mejor ayudan a responder a tu pregunta. Dando por supuesto que es necesario que el traductor conozca suficientemente la lengua y la obra del poeta a traducir, y que haya leído detenidamente el poema y lo haya entendido. En ese sentido, la traducción implica una atenta tarea crítica previa. Dando por supuesto lo anterior, decía entonces que, en primer lugar, es conveniente que el traductor de poesía tenga buen oído y preste atención a las minucias esenciales de las que depende la gracia sonora del texto en la lengua extranjera. Luego, que posea suficiente creatividad y elocuencia en la propia lengua para inventar, recordemos la etimología de esta palabra, inventar una formulación verbal que suene tan bien, o al menos casi tan bien, en el idioma de la traducción como sonaba la otra, la del poema original. Vale decir que logre que el lector olvide por un momento que está leyendo una mera traducción y pueda disfrutar del texto como un objeto estético autónomo, válido en sí mismo. Por último, me parece que una condición importante y quizá indispensable que conviene que posea el traductor de poesía es la destreza en la percepción y el manejo de las formas métricas. Por un lado, entiendo que es deseable que el traductor conozca y distinga la tradición rítmica en la que se inserta el texto original, ya se trate de un poema en verso totalmente libre, o en verso blanco, o en verso medido y rimado. Pero por otro lado, me parece aún más importante y aconsejable que el traductor conozca con suficiente profundidad la tradición métrica de la propia lengua y sea capaz de utilizar con solvencia sus recursos, incluso en el caso de que opte por una traducción en verso libre. No me refiero, por supuesto, a un conocimiento meramente teórico de las cuestiones métricas, sino a una práctica de años de lectura con el oído atento a lo que hace que los versos suenen como versos. Le pregunté también si hay una tradición de poetas y también de traductores en la Argentina. Sí, hay una importante tradición de traductores de poesía. Recordemos, sin más, a título anecdótico, que en el siglo XIX tuvimos un presidente de la Nación, Bartolomé Mitre, que tradujo la Divina Comedia completa. Desde la primera mitad del siglo XX contamos con excelentes traductores de poesía, como Leopoldo Lugones, Rafael Alberto Arrieta, Pedro Miguel Obligado, Carlos Obligado, Jorge Luis Borges, Silvino Ocampo, Juan Rodolfo Wilcox, etc. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, esa tradición se ha prolongado en la obra de numerosos traductores, entre los cuales recuerdo ahora, al azar de la memoria, la labor de Raúl Gustavo Aguirre con la poesía francesa, de Rodolfo Modern y Norberto Silvetti Paz con la poesía alemana, de Alberto Girri, Enrique Luis Rebol, Basilio Uribe, Pablo Ingber con la poesía en lengua inglesa, de Rodolfo Alonso, Santiago Kovadlov en la poesía portuguesa, de lengua portuguesa, de Horacio Armani, Ricardo Herrera, Esteban Nicotra con la poesía italiana, de Alejandro Beques con la poesía latina, francesa e inglesa, etc. En la última generación de poetas hay también talentosos traductores como Alejandro Croto, Ezequiel Seidenberg, Eleonora Capria, ¿sí? Entre otros. Le he dedicado a esta tradición varios estudios, reunidos en el libro La poesía en el país de los monólogos paralelos,
así como algunas de sus problemáticas, como por ejemplo el predominio casi exclusivo del verso libre, sobre todo a partir de las últimas décadas del siglo pasado en la Argentina, para traducir a un amplio espectro de poetas modernos, cuyos textos originales, sin embargo, tienen una marcada musicalidad, una presencia muy evidente de la métrica e incluso de la rima. Además del italiano, del inglés, del francés, le pregunté por qué eligió estudiar y traducir a poetas rusos. Más que marcarlo, creo sí que prolongó y afianzó ese trabajo que ya venía haciendo desde hacía varios años. La permanencia y los estudios en Italia, especialmente en la Universidad de Florencia, me permitieron sí conocer mejor la tradición poética italiana, la poesía de los llamados herméticos, que fue la que me había propuesto estudiar con la beca, y la obra de los poetas contemporáneos, algunos de los cuales traduje y reuní en la antología crítica El astro disperso, últimas transformaciones. ¿Por qué le elige el ruso, este idioma que para nosotros es tan lejano, ¿no?, para traducir? A ver. Así como empecé a traducir poesía, digamos, por amor, la elección del ruso se debió en parte a una decisión conjunta con mi novia de entonces, con quien lo estudiamos varios años, y en parte a mi atracción por la poesía rusa moderna, a la que me interesaba leer en el original. He sentido una gran afinidad espiritual e incluso formal con algunos de estos autores. Más aún, diría que en años muy difíciles de mi vida, la traducción de poetas como Boris Pasternak y Sergei Yesenin me fue realmente salvadora. Y la última que le propuse como pregunta es que lea un poema, que elija un poema que él haya traducido, que le haya gustado traducir, y por qué lo eligió. A ver. Qué difícil la elección. He traducido libros en prosa y algún libro de poesía por encargo editorial, pero casi todas mis traducciones de poesía fueron hechas por puro gusto, por puro amor al arte de los poetas traducidos. Así que me es difícil elegir uno entre tantos. Voy a decir igualmente un poema muy breve, que en esos años difíciles que mencionaba antes fue una especie de talismán sonoro o de plegaria profana que solía repetirme para levantar el ánimo a solas en mi casa o mientras caminaba por la calle. Son las últimas palabras que escribió Yesenin con su propia sangre, literalmente, porque no tenía tinta en el hotel donde estaba la noche en que se quitó la vida. Paradójicamente, ese poema de despedida de su existencia, y muy joven, a los 30 años, me ha ayudado y me ayuda a conservar la mía. Voy a decir primero la versión en castellano y luego los versos en ruso, para que se pueda apreciar su cadencia en el original y también probablemente se pueda apreciar cuánto se ha perdido en la traducción, al decir de Robert Frost. Adiós, amigo mío, adiós. Querido mío, estás aquí en mi pecho. La fatal despedida promete en el futuro nuestro encuentro. Adiós, amigo mío, adiós. Sin un abrazo, sin palabras, sin seños de dolor, sin tristeza. Que no es nuevo morir en esta vida, ni vivir, desde luego, es cosa nueva. Das svidania, drug moj, das svidania. Mili moj, tu u меня груди, предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова, не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново,
no idzieć, конечно, nie nowiej. Nos estamos escuchando a Pablo Nadón leer en ruso. Así que bueno, para mí fue un placer, un honor que él haya accedido a estas preguntas, porque tiene que ver, una vez vos me dijiste, bueno, ¿por qué la traducción suena tan fluida cuando hablábamos de Camus? ¿Te acordás del primer hombre? Por Aurora Bernardes, la traductora de este libro, y bueno,